hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. ¿Lo puedes leer conmigo? Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús en 31 a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecieseis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Puedes tomar tu lugar, tu asiento. Ya hemos pedido al Señor que bendiga nuestros corazones al meditar en la palabra. Así que yo, tomando esta porción aquí de la Escritura, dice aquí que muchos creyeron en él. ¿Hablando qué cosas? Hablando de ese testimonio, él dice que él viene a ser la luz del mundo. Él dice que él viene a ser la respuesta al necesitado. Posteriormente, del verso 31, él habla y da testimonio de que él es la verdad, de que él es el enviado, el Mesías, el Salvador, el Redentor. Y es ahí donde dice que, hablando de estas cosas, muchos creyeron en él. Y yo me alegro porque muchos ese día creyeron en él, y también me alegro por los que en este tiempo tienen la buena disposición de abrir su corazón para creer en el mensaje de Jesucristo, como tú y yo lo hemos hecho y como muchos más lo van a hacer. Pero entonces Jesús dice que ahora se dirige a los judíos que habían creído en él. Recuerda que los judíos por lo general no estaban recibiendo el mensaje de Jesús, sino al contrario, lo estaban rechazando a causa de sus tradiciones. Pero aquí menciona el Evangelio de Juan que los judíos habían creído en él. A esos que habían creído en Jesús, él les dice lo siguiente: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y yo quiero hablar hoy en esta noche sobre la importancia de permanecer en el Señor. Así de importante como es aceptarlo, así de importante como es creer en él, así de importante es permanecer. Cuando hablamos de permanecer, estamos hablando de establecernos, ¿me entiendes? Cuando hablamos de echar raíces, si de pronto hay un arroyo y en ese arroyo hay un árbol y de pronto baja una creciente en ese arroyo, dependiendo de qué tan arraigado, tan cimentado, tan profundo tenga las raíces aquel árbol, va a ser que permanece o es arrastrado o es arrancado. Y entonces nosotros tenemos que aprender a permanecer en nuestra fe. Nuestra fe, yo quisiera hablar hoy en esta noche sobre dos aspectos de nuestra fe. Nuestro primer aspecto, el primer aspecto es básico y es el creer. ¿Qué significa creer? Porque dice que aquí muchos habían creído en Jesús. Y la palabra creer tiene que ver con nuestro razonamiento, con aceptar, ¿me entiendes? Con razonar y aceptar y decir, yo decido creer. O sea, sí me gusta, sí quiero, lo acepto. Entonces la gente aceptaba a Jesús, aceptaba su mensaje, se les hacía agradable, se les hacía grato, se les hacía bueno, y entonces decidían creer en Jesús. O sea, lo seguían, lo empezaban a seguir. Pero nos debe de llevar a un aspecto más allá, nuestro creer. Y eso es lo que yo quiero en esta noche mencionar. Luego, inmediatamente aquí dice que Jesús ahora se dirige a los que habían creído en él. Ya habían creído en el Señor, ya lo habían recibido, ya lo habían aceptado, ya lo estaban siguiendo, ya se estaban convirtiendo en sus discípulos. Pero les dice algo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderos discípulos. ¿Verdaderos qué? Discípulos. Entonces la semana pasada hablábamos un poquito acerca de ser discípulos del Señor, seguidores. No solamente conocemos lo básico de la palabra, no solamente creemos, porque muchas veces creemos en Dios porque nos representa beneficios. ¿Por qué decido yo creer en Jesús? Porque estoy necesitado, porque me siento solo, porque me siento vacío. Entonces me acerco a Él para que Él me ayude en mis necesidades. Y desde luego que Él no solamente me quiere ayudar en mis necesidades, Él está urgido de ayudarme en mis necesidades. Pero si solamente me ayuda con mis necesidades y yo no me convierto en su discípulo, en su seguidor, entonces
Esa necesidad por la cual yo me acerco se va a resolver, pero ¿qué crees? Mañana o pasado se presenta otra necesidad igual o más grande, y entonces yo voy a sentirme igual de vacío como me sentía cuando decidí escuchar la palabra de Dios, porque no permanezco, porque no me convierto en un seguidor, en un discípulo. Y mira lo que dice aquí: verdaderos discípulos son los que conocen la verdad, y esa verdad los lleva ¿a qué cosa? A libertad. Y entonces empieza un diálogo aquí con estos judíos convertidos, o estos judíos creyentes, y ellos inmediatamente le dicen: nosotros somos linaje de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo nos hablas tú de ser libres si nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie? Esas fueron sus razones. Yo quiero entonces hablarte hoy de tres cosas aquí en este versículo. Número 1, acerca de permanecer. Número 2, acerca de ser verdaderos discípulos. Y siendo verdaderos discípulos es conocer la verdad, y la verdad es la que nos lleva a la libertad. Entonces te voy a hablar sobre esto, y quiero llevarte a un pasaje más para que podamos comprender mucho mejor. Esto lo vamos a encontrar en el libro de los Romanos, en el capítulo 10. Romanos capítulo 10, el apóstol San Pablo habla aquí en estos versículos. Vamos a leer desde el versículo 8, y dice así: ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Cuando hablamos de la palabra, estamos hablando de esta verdad que hemos aceptado de Jesús, del mensaje del evangelio, del mensaje de salvación. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. El versículo 9: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás, ¿qué cosa? Salvo. La palabra salvo quiere decir rescatado. La palabra salvo quiere decir libertado. La palabra salvo quiere decir protegido, guardado. Eso quiere decir la palabra salvo. O sea, Dios se convierte en mi salvador. Es mi protector, mi libertador, mi respuesta, mi ayuda en el momento que yo decido buscarle y abrirle mi corazón. Aquí habla de dos cosas. Habla de mi boca, que tiene que confesar. Cuando hablamos de esta dimensión de confesar, está diciendo que tú y yo nos vamos a convertir en esos testigos de la obra de Jesucristo. ¿Me entiendes? Tú y yo tenemos que empezar a dar a conocer que hemos encontrado la ayuda, la respuesta. ¿Cuántos han encontrado bendición en Jesucristo? Amén. ¿Sí? Y la palabra de Dios dice: conviene que las cosas que el Dios Altísimo ha hecho con nosotros, conviene que ¿qué? Que las publiquemos, que las demos a conocer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, oye, hemos sido tan beneficiados por la gracia. Entonces conviene publicar lo que el alto Dios ha hecho con nosotros. Repito nuevamente, verso 9: que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El verso 10 dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Seguimos ahí la lectura. El verso 11 dice: pues la escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. 12: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Y esta palabra rico quiere decir que Él tiene para abundante gracia para dar a nuestras vidas. ¿Qué necesitas? ¿Qué es lo que necesitas? Quizás en esta noche, si hiciésemos una encuesta de cuáles son tus prioridades, tus necesidades más apremiantes, quizás no todos opinaríamos lo mismo, hablaríamos de lo mismo. Quizás alguien necesita algo interno, algo personal, alguien necesita algo físico en su cuerpo, en su salud, alguien necesita algo en su familia, en su matrimonio. Entonces, cuando dice aquí la escritura que Dios es rico para con todos, quiere decir que no hay ningún problema, cual fuere tu necesidad, Él puede ayudarte en tu necesidad. Amén. Nos quedamos en el verso 12, pero dice el verso 13 de Romanos 10:
porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y entonces yo quiero desarrollar este tema hablando un poco de esto, de salvación. Salvación. Dice que los judíos que habían creído en Él, en Jesucristo, tomando nuevamente lectura de Juan capítulo 8, dice que estos que habían creído en Él, Él les habla y dice, tienen que permanecer. ¿Tienen que? ¿Qué cosa? Permanecer, perseverar. Si regresamos un poquito atrás, ahí en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, vamos a encontrarnos que Jesús, después de haber multiplicado los panes y los peces y haber hecho estos milagros extraordinarios, luego dice que se pierde un poco de la vista de estas multitudes, pero luego lo encuentran y Él les empieza a hablar de un alimento y de un pan que es más allá del pan físico, del pan que está constituido de harina y que tiene que cocinarse y después sabe rico con chocolate, etcétera. Y Él les dice acerca del pan verdadero, del pan del cielo. Pero de pronto empieza a haber ahí como ciertas incomprensiones acerca de lo que Jesús les está hablando. Y en el verso 60 dice lo siguiente, Juan 6:60. Al oírlas o al oír estas palabras, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. Ahora, nos hemos encontrado en estos pasajes que hemos leído aquí tres tipos de personas: los que creyeron, número uno, los que creyeron; número dos, los que decidieron perseverar en salvación; y número tres, los discípulos, ¿sí? Desde luego todos somos iguales para Dios, Él no hace excepción de personas. Los procesos o las etapas no están en que Dios nos va llevando con ciertas condiciones y nos limita. No. Nosotros somos los que decidimos hasta dónde queremos ir avanzando al acercarnos a Dios. Hay gente que solamente va a decidir creer. No, yo sí creo en Dios. No, es que yo sé que Dios existe. Es que yo sí sé que Dios es poderoso. Es más, yo creo que Dios es poderoso porque Él ha hecho cosas poderosas en mí. Pero solamente llegamos al punto de creer. ¿Entiendes? Jesús dijo, no es suficiente con creer, tienen que perseverar, tienen que permanecer para que sean verdaderamente mis discípulos. Y cuando están caminando, siendo discipulados, enseñados por mi palabra, entonces van a conocer la verdad. La verdad no solamente van a creer que es una frase, una filosofía. La verdad es Jesucristo mismo manifestándose cada día a tu vida. Y dice, y esa verdad que es Jesucristo, eso es lo que les va a dar plena libertad de todo lo que les limita sobre esta tierra. Regreso a la escritura aquí. Dice el verso 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Ahora aquí tenemos discípulos murmuradores. Imagínate, yo no sabía que existieran discípulos murmuradores, pero aquí me encuentro que sí existen. ¿Esto les ofende? Pues que si vienes al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Porque ellos tenían que llegar a un punto de crecimiento, de avance. El discipulado no solamente es para que tengas conocimiento de la verdad, de la palabra, de las escrituras. El conocimiento es para que tú empieces a caminar en una vida espiritual más relacionada, más cercana con el Espíritu Santo, con la presencia de Dios. Y Él dice aquí, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Y entonces dice el verso 64, pero hay algunos de vosotros que no creen. ¿Cómo es posible que Él esté hablando con sus discípulos y ahora vuelve a hablar acerca de creer? Hay algunos que no creen. Ahora, escucha bien, todos tenían que creer, todos habían creído. Inicialmente todos habían creído, pero cuando habla aquí, hay algunos que no creen. Él está diciendo, algunos se han quedado solamente con el creer básico, de saber que yo soy el Mesías, el enviado, el Hijo de Dios, pero no han dado el paso siguiente
de arrepentimiento, de salvación, de perseverar y de ser verdaderamente mis discípulos. Por eso dice en este verso 64, Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Dice el verso 65, y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Ahorita enseguida vamos a aclarar esto, por qué menciona al Padre. Pero quiero llegar hasta al verso 66, porque dice en el 66, desde entonces, escucha bien, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Quiénes volvieron atrás? No solamente los que habían creído, no solamente volvieron atrás los que habían decidido seguirle y arrepentirse y ser salvos. Dice que los discípulos. ¿Cuál es la diferencia? Que un discípulo es alguien que se convierte en seguidor, en aprendiz. Un discípulo es alguien que tiene intereses más allá de ser un simple congregante. Un discípulo es el que se convierte en un instrumento en las manos de Dios para ser usado por Dios y servir no solamente en un ministerio local, en la iglesia, sino que Dios a través del Espíritu Santo empiece a traer manifestaciones de poder, de sanidades y de milagros. Y dice que en este momento muchos de los discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Jesús. ¿Ves por qué el Señor habla acerca aquí de esto tan importante? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Por qué Él habla de permanecer? ¿Por qué Él habla de permanecer? Quiero entonces hablar de esta segunda palabra, que es la palabra salvación. ¿A qué nos lleva la salvación? La salvación siempre la vamos a ver muy relacionada con el perdón de nuestros pecados. La salvación la vamos a ver muy relacionada siempre con la actitud correcta del creyente de arrepentimiento. Y la palabra arrepentimiento siempre va a estar hablando de cambios, de una metamorfosis, de una transformación, de no ser lo que éramos, lo que fuimos, sino ser personas diferentes. Yo no me puedo salvar a mí mismo, yo no puedo cambiarme a mí mismo, yo necesito que Él me cambie. La única manera que yo puedo venir a salvación es a través del arrepentimiento. Cuando nosotros entendemos que lo que hemos hecho alejarnos de Dios, aunque nos pareciera bueno, tenía algo de no tan bueno, entonces nos lleva a arrepentirnos, ¿sí? ¿Sabes por qué muchas veces nosotros justificamos nuestra conducta y nuestras acciones? Porque siempre el pecado va a ser satisfactorio para los hábitos, para la carne, para las costumbres y para lo pasional. Entonces siempre vamos a justificar. No, lo que yo hago no es malo, no ofende a nadie. Lo que yo hago es bueno, no, otros hacen cosas peores. Siempre justificamos. Pero cuando venimos a Jesús, Él de una manera tan amorosa, tan paciente, nos enseña a través de su palabra que todo aquello que hacemos para satisfacer los deseos carnales es pecado, o sea, va contrario a Dios, ofende a Dios, y que cada resultado de mi pecado va a provocar consecuencias de las cuales yo voy a tener que afrontar esos resultados. Yo voy a tener que dar la cara por esas decisiones que, aunque las justifique, siempre van a traer consecuencias. El pecado trae consecuencias. Es por eso que Jesús le recomienda a los que habían creído: permanezcan en mí, permanezcan en mi palabra, porque si no, otra vez van a volver a la esclavitud. Ellos dicen: pero ¿cómo se te ocurre decir que vamos a volver a la esclavitud si nunca hemos sido esclavos? Nosotros somos descendientes de Abraham, siempre hemos sido libres. Y entonces quiero hablar un poquito acerca de esto. Antes de regresar aquí, porque vamos a volver a regresar al capítulo 8 de Juan, te quiero llevar a un pasaje que vamos a encontrar en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 16. Después de ellos estar predicando en Derbe, en Listra, y luego dice que pasaron a Troas, y luego de ahí llegaron a Filipos, y allí en Filipos dice que algo sucede.
Te voy a leer Hechos capítulo 16 y del versículo 29. Dice que los golpean, los azotan, los encarcelan a Pablo y a Silas y los atan y los meten a un mecanismo que se le llamaba cepo, donde estaban atados de manos y pies en un tronco, y ahí dice que empezaron ellos a alabar al Señor, a glorificar al Señor. Dice el verso 25: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Sí, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Ellos tenían fe, pero los demás que estaban en esa cárcel quizás no tenían fe. Normalmente cuando la gente está recluida en un reclusorio, es gente que tiene amarguras, que tiene deseos de venganza, que tiene tantas cosas arraigadas en el corazón. Así que quizás solamente eran los únicos que tenían fe, Pablo y Silas, y empezaron a cantar, a glorificar a Dios. Y entonces dice que algo sucede. ¿Saben la historia? Viene un terremoto, etcétera, etcétera, se mueven los cimientos, se abren las puertas de la cárcel, y dice que despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, él saca su espada, porque él sabía que él era responsable de todos los prisioneros. Si él no hacía nada, no solamente lo iban a asesinar a él, sino a toda su familia. Así que él iba a simular, a aparentar que los presos, al abrirse las puertas, quizás lo que quería era simular que ellos le habían asesinado. ¿Para qué? Para librar a sus seres queridos, para que no le ejecutara la autoridad junto con su familia. Despertando el carcelero, entonces le grita, el verso 28, mas Pablo clama a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues aquí estamos todos. Y yo quiero hablarte de lo maravilloso que es cuando Dios interviene. No sé si tú eres testigo de una intervención divina, pero mira lo maravilloso que es cuando Dios interviene. Necesitamos que Dios esté interviniendo en nuestro diario vivir. ¿Sabes qué sucedió aquí? Dice que la cárcel se abrió. Las puertas de la cárcel se abrieron de par en par. Y sucede un milagro. El primer milagro no fue... el primer milagro fue que precisamente la cárcel se abre. El segundo milagro es que ninguno de los presos se va. Quiero ser respetuoso aquí, no sé si alguien ha estado en alguna prisión, pero yo creo que toda la expectativa de cualquier prisionero es escapar de esa cárcel, de esa prisión. Yo he ido de visitas, ¿verdad? Y aún yo he pensado, ¿cómo me escapo aquí si hay un zafarrancho, verdad? Y entonces dice que ninguno se va. ¿Sabes por qué ninguno se va? Porque Dios está haciendo algo ahí. Y cuando Dios hace algo, nadie se quiere ir. Todos nos queremos quedar, porque Dios está trayendo gracia, porque Dios está trayendo misericordia, porque Dios está interviniendo. En esta noche queremos que Dios haga algo sobrenatural. ¿Entiendes? Queremos que Dios suelte su gracia, su bondad, su misericordia, su poder, y empiece a hacer algo. Y le dicen al carcelero: no te hagas daño, aquí estamos todos. Y cuando Dios empieza a hacer algo, nosotros queremos que haga todavía más. No sé si te pasa a ti. Cuando Dios empieza a ministrar tu corazón, tu vida, cuando Dios te empieza a responder en tu necesidad, de pronto tienes un problema en el trabajo, oras a Dios y Dios empieza a orar, y descubres que orando a Dios, clamando a Dios, Él empieza a hacer cosas. Entonces se despierta una fe, se despierta una constancia en nosotros. Y aquí este carcelero empezó a ver dos milagros. El primer milagro, que de pronto viene un terremoto que sacude la cárcel, pero nada de la estructura de aquella prisión se daña, solamente las puertas se abren, porque Dios estaba interviniendo. Una de las características de la manifestación de Dios es la libertad. Él estaba trayendo libertad a estos prisioneros, pero antes de que trajera la libertad física, ya estaba trayendo la libertad espiritual. Es por eso que nadie se fue, porque si solamente hubiese traído libertad física, creo que no queda ninguna. Pero como eran libres, lo primero que hace esa libertad espiritual que nos enseña a ser responsables.
Ellos estaban ahí pagando alguna situación, algún hecho, algún ilícito, y entonces ellos en ese momento que Dios toca su vida, su corazón, ellos dicen: tengo que ser responsable y dar cuentas de mis acciones y de mis decisiones. Y cuando el carcelero entonces se da cuenta que ya están todos, mira lo que dice el verso 29. Él entonces pidió luz. Pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando. ¿Por qué estaba temblando? Porque había una gloria en ese lugar. No estaba temblando de miedo, no estaba temblando de nervios, estaba temblando porque en ese lugar algo poderoso se estaba moviendo. El mismo lugar, el mismo edificio estaba temblando por la presencia de Dios que se estaba derramando en ese momento. Dice que se precipitó adentro y temblando, dice que hace algo. Se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo: varones. Es una pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Creo que había una emergencia en esa prisión. Creo que era momento de contar a todos los prisioneros, meterlos a sus celdas y volver a cerrar cada una de las rejas. Pero él dijo: eso no importa, porque aquí no hay necesidad de que yo haga eso, puesto que nadie se ha ido, porque Dios está en este lugar. Y porque cuando Dios llega y empieza a hacer algo, lo primero que hace es traer libertad y traer orden. Y entonces él dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Oye, yo creo que unos momentos antes, escuchándolos cantar, quizás estaba disgustado, porque era la medianoche, y normalmente uno a la medianoche, ¿qué quiere hacer? Dormir, descansar. ¿Entiendes? Yo creo que él estaba diciendo: callen esos locos. Hey, Pablo y Silas, ya cállense, ¿verdad? Estaban todos golpeados, lastimados, quizás sus espaldas laceradas, sangrando, etcétera, porque dice que más adelantito los lleva a su casa y le lava las heridas, los cura. ¿Me entiendes? Pero lo primero que él dice aquí: ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque cuando nosotros experimentamos la presencia de Dios, cuando el hombre en su vida cotidiana, normal, natural, pecadora, tiene una experiencia con el Espíritu Santo, con la presencia de Dios, en ese momento nos damos cuenta que no todo lo que yo pensaba que estaba bien dentro de mí lo está. ¿Entiendes? No todo lo que yo pensaba que estaba bien realmente lo está. ¿Por qué? Porque es como cuando yo de pronto pienso que estoy limpio. ¿Entiendes? Si de pronto aquí hubiera una luz tenue y todo el mundo tranquilo y relajado, y yo me hubiera ensuciado mi ropa, y la luz no me ayudaba a darme cuenta, a percatarme que mi ropa no estaba del todo limpia. Pero si de pronto se enciende la luz, una luz fuerte, lo primero que voy a ver es que mi ropa está manchada. ¿Sabes que cuando nosotros caminamos en nuestra vida cotidiana, normal, no hay una luz que alumbre nuestra alma, nuestro corazón, nuestra conciencia? Todo lo que hay es una justificación: yo estoy bien, yo así estoy bien, mira si fulanito es peor que yo, y mira cómo le va, y le va bien. Empezamos a justificar, pero cuando venimos a Jesús, lo primero que nos damos cuenta es que un reflector enorme de santidad empieza a alumbrar mi conciencia y mi corazón. Y entonces, wow, recuerda lo que le pasa a Isaías en el capítulo 6 del libro de Isaías. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Tiene una experiencia sobrenatural. Le pasa lo que a este carcelero. ¿Y qué son las palabras de Isaías cuando él tiene esta experiencia? Lo primero que dice: ay de mí, que soy hombre muerto. Porque en ese instante se percata que aunque él era un hombre justo, bueno y santo, un profeta de Dios, la presencia de Dios que viene, se posa, se para frente a nosotros, nos hace dar cuenta que realmente no somos tan buenos, tan justos, tan perfectos como nosotros lo pensábamos. Y entonces este carcelero dice que hace una pregunta, la pregunta más importante que yo creo que pudo hacer en su vida. Porque cualquier otro éxito, cualquier otro logro que tú tengas,
es bueno, es maravilloso. Yo te desafío a que todos los días crezcas y tengas logros, pero todos van a ser con beneficios pasajeros sobre esta tierra. Pero este es el único que te va a ayudar en esta tierra y en la vida eterna. Él pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Una pregunta muy interesante. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: no está complicado. Cree en el Señor Jesucristo. Cree y serás salvo tú y tu casa. Ok, creo que todos los que estamos aquí hemos creído en Jesucristo. Eso nos ayuda para venir a la salvación. Pero ¿qué es lo que está platicando Jesús en el capítulo 8 de San Juan con los que habían creído en Él? Ya habían creído en Él, pero algo empieza a suceder. Él les habla que tienen que permanecer. Él les habla que tienen que ser verdaderos discípulos. Jesús, entonces, leímos hasta el versículo 33, les leo el 34, 8:34 de San Juan. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, aquel que practica el pecado. ¿Qué es pecado? Y de pronto alguien clasifica y dice: no, pero lo que yo hago no es pecado. Lo que yo hago no es pecado, porque luego pensamos que lo que yo hago no es pecado porque no lo hago con malicia. La palabra pecado quiere decir errar, no ser acertado, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de pecado, pareciera que hay una clasificación de pecados. Pero déjame te digo algo que está a nuestro favor y a la vez en nuestra contra. Creo que nosotros somos menos pecadores que muchos pecadores. ¿Entiendes? Creo que lo que nosotros hacemos todavía como pecado podríamos decir que es inferior a lo que otros hacen. Y entonces eso nos haría menos pecadores. Ese sería un razonamiento humano bueno. Pero la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. La palabra de Dios dice: habéis oído que fue dicho, ¿verdad?, no matarás. Pero Jesús dice ahora, los que ya somos salvos, los que ya hemos recibido la gracia, pero yo les digo que aquel que se enoja neciamente con su hermano y le llama fatuo, dice que se convierte como en un homicida. La palabra de Dios dice: no adulterarás. Pero Jesús dice: cualquiera que codicia a una mujer con sus ojos y la desea, dice que ya se convierte en un... Entonces, cuando vemos esto, de pronto nos confunde un poco. ¿Quiere decir que soy o no soy pecador? Quiere decir que quizás practico menos pecados que los que practicaba antes, pero aún todavía sigo expuesto al pecado. Y ahora que Jesucristo me ha lavado, me ha limpiado, yo debo de ser más cuidadoso, porque le hemos puesto este ejemplo. No es como cuando yo vengo vestido completamente de blanco, blanco, blanco. O cuando una novia, ¿verdad?, llega al altar y su vestido está blanco, blanco, blanco. Déjame te digo que cuando tú tienes una prenda de vestir blanca, es más notable una pequeña mancha. O sea, nuestra conciencia Jesucristo la ha lavado. Nuestros pecados Él los ha perdonado. Si ya no somos los pecadores que éramos. Pero Jesús dice: tienen que ser mis discípulos y permanecer en mi palabra. Y esos verdaderos discípulos van a ir caminando en la libertad. Ahora déjame ir ya perfilando el final de esto. Dice aquí: el que practica el pecado nuevamente se esclaviza del pecado, y el esclavo se convierte en alguien inferior a su amo. O sea, si yo practico el pecado, quiere decir que el pecado se enseñorea de mí. El pecado me manda, me manipula, me controla. Pero luego dice aquí el verso 35: y el esclavo no queda en la casa para siempre. Está diciendo: el que practica el pecado no tiene derecho a heredar la heredad del Padre. El Hijo sí queda para siempre.
Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Él dice, yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero procuran mi muerte, procuran matarme, están en mi contra. Ya habían creído en Él. Él está teniendo esta conversación con gente que ya había decidido creer en Jesús. Yo puedo creer en Jesús y todavía tener mis argumentos. Yo puedo venir a la iglesia y todavía tener mis argumentos y decir, no, yo estoy bien. Yo hasta aquí, hasta esto me comprometo, esto sí lo tomo, esto sí lo quiero, pero esto no. Y entonces Jesús por eso dice, tienen que permanecer en mi palabra. Seguimos la lectura. Dice el 38, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Ahora, yo quiero que entendamos esto. Hablamos de creer, hablamos acerca de ser salvos, hablamos acerca de ser discípulos, pero aquí nos está hablando algo más. Habla acerca de ser hijos. Si tú te conformas con creer, ya es una enorme ventaja. Si tú te conformas con abrirle tu vida, tu corazón a Jesús para ser salvo, gloria a Dios, ya es una enorme ventaja. Si tú no solamente dices ya soy salvo, sino te procuras, te esfuerzas por ser discipulado, aprender la palabra, enrolarte en algo de las actividades de la iglesia, etcétera, gloria a Dios, eso es maravilloso. Pero si no logras llegar al punto donde estés seguro de que eres hijo de Dios, entonces todo lo que hemos alcanzado y logrado quedará muy limitado. Y esa es la razón por la cual no se permanece. Vamos a pasar al verso 39. Ellos siguen con el diálogo. Este diálogo de pronto se pone un poco subido de tono. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, escucha bien, son los creyentes, son los que ya habían recibido el mensaje, son los que ya habían visto el testimonio, son los que ya habían aceptado a Jesús. Pero ahora de pronto se sienten incómodos con estas palabras que Jesús les está hablando. Pero entonces Jesús les habla y dice, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. O sea, no es suficiente con ser creyentes. Te felicito por creer en Jesús. Te felicito por ser una persona de fe. Te felicito por haberle dicho, Señor, necesito tu gracia para ser salvo. Te felicito por estar conociendo la verdad de la palabra. Te felicito por ello. Pero necesitamos llegar al punto donde estamos seguros de que somos hijos de Dios. Cuando somos hijos de Dios. Ahora, quiero ser muy respetuoso aquí con este término, porque luego hay quienes dicen, todos somos hijos de Dios. No, la Biblia dice que todos somos creación de Dios. Pero cuando hablamos de hijos de Dios, estamos hablando de genética. Estamos hablando de identidad, estamos hablando de naturaleza, estamos hablando de que tenemos los mismos deseos, los mismos pensamientos y las mismas aspiraciones. Jesús lo habló así en el Evangelio de San Juan capítulo 1, dice, ¿verdad? A los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les da el derecho, el poder, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, empezamos por creer. Empezamos por arrepentirnos, empezamos por conocer la verdad para ser libres, pero también tenemos que llegar al punto donde tengamos esa plena certeza de identidad. Yo soy un hijo de Dios. ¿Cuándo me entero de que soy un hijo de Dios? Cuando mis deseos, cuando mis fines, mis propósitos empiezan a tener una semejanza y una similitud con los deseos de Dios, con los deseos del Padre. Jesús decía, yo no hago nada de mí mismo. ¿Por qué? Porque Él estaba en comunión, en conexión con el Padre, y Él no procuraba hacer las cosas a su modo, a su manera, sino como el Padre le mostraba. Entonces, por eso podía Él mantenerse y permanecer. Verso 40. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he dado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? O sea, Él está diciendo, yo sí tengo conexión con Abraham, yo sí tengo similitud con Abraham. 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre.
Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dice: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Vosotros sois de vuestro padre? ¿Qué les estaba diciendo? ¿De quién somos hijos? De aquel que tomamos identidad, de aquel que tomamos ejemplo. ¿Entiendes? El Jesús, a estos que ya habían creído en Él, no está molesto, no está enojado, no les está ofendiendo, les quiere despertar a una realidad. Ellos dicen: nosotros somos hijos de Dios, nosotros somos linaje de Abraham, nosotros estamos bien, nosotros no tenemos ninguna condenación, nosotros no tenemos ningún problema, así como estamos bien. Y Jesús lo único que quiere es que les quede claro que sí tienen un problema. Dice: no, espérame, es que ustedes sí están actuando en la naturaleza de su Padre, porque están haciendo las obras de su Padre. ¿Los estaba desechando? ¿Los estaba condenando? No, les quería abrir el entendimiento. Quiero terminar con esto solamente para que nos demos cuenta que tan fácil podemos caer en la confusión. El Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, Jesús está orando al Padre, y en esta oración Él dice algo acerca de que guarde a los que han creído en Él, que sean uno como nosotros somos uno. Pero dice el versículo 12, Juan 17, 12, dice: cuando yo estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, ninguno de ellos se perdió. Pero dice: sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Está hablando de Judas y le llama hijo de perdición. A ese Dios no lo quiso aceptar, a ese Dios no lo quiso salvar, a ese Dios no quiso tener misericordia. No, sí, pero Él decidió, Él prefirió no ser hijo de Dios, o sea, no tener la identidad, no tener la conexión, no tener la enseñanza, no tener el entendimiento de Dios, sino tener el entendimiento en su propio juicio, y entonces se convierte en el hijo de perdición. Quiero llevarte a otro versículo y con esto vamos a terminar. Primera de Juan, en el capítulo 3. Primera de Juan, en el capítulo 3, hablando acerca de los hijos de Dios. Quiero leerte desde el verso 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos de la competencia. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y si no es de Dios, no es de Dios. El verso 11 dice: por esto, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y dice el verso 12, aquí quiero terminar: no como Caín, que era, ¿de quién? Del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras, y las obras es el fruto de nuestro corazón o de nuestro interior. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Jesús entonces, platicando con los que habían creído en Él, les dice así: tienen que permanecer en mi palabra y ser verdaderamente mis discípulos. Van a conocer la verdad, y la verdad les va a ir llevando cada día a la plenitud, a la libertad, a la bendición, al éxito, a la dicha, al gozo, a todo lo que tú estás anhelando que Él pueda producir en tu vida y en tu corazón. Te quiero invitar a ponerte de pie.